Pues yo voy a dar la recomendación que doy siempre, porque sigo pensando que no llega suficiente, y es, eh, le estoy muy agradecido al CrossFit, que ha conseguido algo muy difícil, y es que un cerro de gente que no movía el culo entrene con intensidad y entrene fuerza. Maravilloso, CrossFit te quiero, pero lo siento, los movimientos globales y complejos son una maravilla, son para lo que estamos diseñados y están muy bien, pero esto estaría muy bien si nosotros nos moviésemos y viviésemos en un contexto parecido a nuestro contexto de desarrollo evolutivo. La realidad es que no es así. Vivimos en una silla, en flexión, quietos, con unos niveles de cortisol elevados, y entonces lo más probable es que la mayoría de nuestros sistemas de ajuste, ya sean mecánicos o sean fisiológicos, no vayan muy bien. Entonces, pasar de cero a CrossFit sin hacer un trabajo de ajuste de esos eslabones débiles, de esa estabilidad articular, de ese control motor, siento que todo lo que hago tenga una base científica, pero si me tengo que decantar o tengo que inclinarme hacia un lado, lo cierto es que me inclino más a la evidencia y a la práctica clínica que al rigor científico. No por nada, sino porque la ciencia en nuestro campo no somos economía, no somos matemáticas. La ciencia en nuestro campo, lo primero, que está sesgada porque la hacen humanos, y lo segundo, que está excesivamente acotada a nichos poblacionales muy concretos, con intervenciones excesivamente concretas y simplificadas. Vale. Muy buenas a todos, estamos aquí una vez más en Manda Huevos, esta vez con el placer de tener aquí a Javier del Fresno. Como siempre, también aquí un servidor, Carlos Rubio, y Fran Casermeiro. Fran, empezamos contigo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras ya de principios del 2025? ¿Cómo fue ese reto de los 365 días entrenando? No conseguí hacer los 365, pero oye, bastantes más de los que me esperaba. Lo que sí he conseguido al final de 2024, que creo que compensa todo lo demás, es que he conseguido que mi padre se apunte al gimnasio. Entonces, ese ha sido el reto más importante que llevo años intentando conseguirlo, es que mi padre se apunte al gimnasio, y simplemente pues lo he conseguido a través de regalarle de manera obligatoria por su cumpleaños, que es en Nochevieja, un bono de 3 meses, ¿no? De los que 2 días a la semana en esos 3 meses va a venir conmigo a entrenar. Entonces, oye, aunque no he conseguido superar mi reto de entrenar 365, hacer 365 entrenos, a pesar de al final del año intentar hacer dobles sesiones, mi padre se ha apuntado. Entonces yo creo que eso me puede compensar un poco. Así que muy contento, Carlos. Y por supuesto empiezo el 2025 intentando conseguir el mismo reto que el año pasado, hacer 365 entrenos. Genial. Yo, la verdad que justo el año pasado nosotros conseguimos también que meter a mi madre un poco en el gym y le está molando, está a tope. Y hecho, este año el objetivo es que continúe y que siga, ¿no? O sea que súper bien. Y Javi, ¿qué tal? Antes de hacer la introducción formal, ¿qué tal llevas el inicio del 2025? Bien, estupendamente. Aquí de medio vacaciones en Sierra Nevada con la selección. O sea que la verdad es que he empezado el 2025 muy bien y muy tranquilito. Vacaciones hipóxicas, ¿no? Muy Efectivamente, bien. vacaciones asfixiándome. Pues tenemos por aquí a... Te introduzco o hago de intermediario entre Perplexity y la población, que básicamente yo le he preguntado a una inteligencia artificial para que haga un recap de ti, un resumen de tu perfil, como si fuese para una presentación, ¿vale? Entonces vamos a ver, a partir de la información que tienes tú por ahí por internet, qué es lo que ha sacado esta inteligencia artificial. Forma que tenemos aquí a Javier del Fresno, que es un profesional altamente cualificado en el campo del entrenamiento deportivo, con una formación académica impresionante, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por INEF,
máster en rendimiento físico y deportivo, grado en fisioterapia y es preparador físico de la Real Federación Española de Boxeo, además de fundador de ST Move, que es un centro de entrenamiento allí en Madrid. Cuéntanos, bueno, hasta aquí bien, ¿no? Sí, en resumen, la verdad es que sí. Por aquí pone, destaca por su enfoque único que combina experiencia práctica con rigor científico, prometiendo un episodio lleno de conocimientos invaluables para deportistas y entusiastas del fitness. Si es que lo tenemos todo hoy con Javi. Abogas ahí por... Vale, empezamos con la primera pregunta, que esto no era del topic, pero ya vamos a empezar. ¿Eres más de la práctica o el rigor científico? De lo que te da que ves en los entrenos y tal. Yo intento que todo lo que hago tenga una base científica, pero si me tengo que decantar o tengo que inclinarme hacia un lado, lo cierto es que me inclino más a la evidencia y a la práctica clínica que al rigor científico. No por nada, sino porque la ciencia en nuestro campo no somos economía, no somos matemáticas. La ciencia en nuestro campo, lo primero, que está sesgada porque la hacen humanos, y lo segundo, que está excesivamente acotada a nichos poblacionales muy concretos, con intervenciones excesivamente concretas y simplificadas. Y lo entiendo, porque al final, si tú quieres publicar ciencia, tienes que hacer algo que no tenga fisuras y que sea muy mesurable, pero lo cierto es que es muy difícil llevar a la práctica clínica la realidad del paper científico, cuando hablamos sobre todo de la diversidad y de la heterogeneidad que hay en la respuesta fisiológica de cada uno. Entonces, a muerte con la ciencia, para basarnos en ello, pero contextualizándola el mundo real. Buena respuesta. ¿Y tú, Fran, cuando eras entrenador, de qué palo eras? Y ahora que eres padre, ¿de qué palo vas cuando educas a tu hija y la estás creciendo? Yo he fluctuado bastante. Tuve una época en la que era un terrorista de la ciencia, en la que si algo no tenía algo de soporte, pues para mí era chamanería. Y he pasado también por etapas en las que la chamanería también consideraba que tenía muchísima práctica y muchísimo fundamento. Y ahora pues soy bastante, pues, con una opinión muy parecida a la de Javi. Es decir, a tope con la ciencia, porque entiendo que la ciencia tiene su contexto y su metodología. Y conociendo sus limitaciones, intento aprovechar lo bueno que tiene la ciencia y lo bueno que tiene la experiencia, que normalmente la experiencia llega antes que la ciencia en muchas cosas. Entonces, quien es capaz de ver con ojos científicos la experiencia actual, pues ya te digo, pues puede saber qué es lo que va a investigar en la actualidad o en el futuro, sin necesidad de que también te puedes equivocar. Pero vaya, soy bastante flexible. Me gusta a tope con la ciencia, pero oye, la evidencia práctica me parece también muy interesante. Creo que puede aportar mucho. ¿Y tú, Carlos? Yo también he tenido fases. He sido un terrorista de la ciencia como tú. A veces lo he sido. Depende del momento y depende del tema, soy más o menos terrorista de la ciencia, ¿vale? Pero sí, al final, tal y como ha empezado Javier diciendo, tiene que ser consciente de los déficits que tiene la ciencia en el área de la ciencia y del deporte, además. Y saber que, aunque sea uno de los mejores procesos que tenemos ahora mismo para confirmar el conocimiento y lo que ocurre sin sesgos, y hacerlo además replicable y de forma que lo puedas transmitir a los demás, no es perfecto y no siempre es lo que va por delante. Como dice Fran, también hay veces y en muchos contextos en los que la ciencia va intentando confirmar aquellas intuiciones que se tienen desde el campo y desde la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, tengo un mix. Cuando me da más pereza leer artículos, pues soy más de la experiencia, y cuando estoy todo el día en PubMed, pues soy más de la ciencia. También depende de cómo me dé.
¿Puedo aportar un refrán popular aquí al episodio? Los refranes populares siempre encierran un conocimiento milenario que la gente infravalora demasiado. A ver. No sé a quién atribuirle este refrán, pero es, cuando el río suena, agua lleva. Entonces yo creo que muchas veces la ciencia, cuando se demuestra algo, se publica algo, es porque ya el río sonaba en algún momento. Entonces yo creo que la ciencia trae el agua, pero el río ya llevaba agua antes de que la ciencia lo investigara. Entonces, sabiendo un poquillo esas cosas, pues le Claro, al metemos final un la ciencia puntillo de parte rebus. de... Eso que la ciencia parte de alguien que tiene una hipótesis porque, bueno, porque cree que o porque intuye que algo puede funcionar de cierto modo y lo que hace es intentar demostrarlo. O sea que sí, efectivamente. Claro. Eh, ¿Cuál es el estudio más raro que habéis visto nunca? Uf. Más raro. De- Yo he define, visto uno de define estos. raro. Yo tengo el mío. Y ya lo hablamos en un episodio. Y me pareció mega Dale, random. dale. El mío era, bueno, en el episodio número 2 de todo el podcast hablamos sobre si el estiramiento generaba hipertrofia. Y tirando del hilo de la referencia de un paper de otro, llegué a un artículo del 1950 al 40 o así, en el que para estudiar esto cogían a pollo y le ponían como un telescopio aquí en el ala con un resorte y un muelle para mantenérsela así abierta durante un montón de tiempo y mantener, digamos, el dorsal de ese animal en estiramiento casi constante. Y ver durante la semana si se generaba hipertrofia a partir de mantener ese estiramiento o no. Y me acuerdo sí que diseñaron como una palanca telescópica que se extendía con un resorte y un muelle para que no venciese, no sé qué, para poner a los pollos a estirar el dorsal todo 24/7. Y eso me pareció muy random. Gente que tiene muchísimo tiempo libre para hacer ciencia. es que los 50 era otro rollo, tío. Mira, yo en esa línea, que además estaba pensando, digo, raro, en esa línea hace un par de años estuve en Filadelfia en un congreso de Athletic Trainer y una de las ponentes que sacó una charla bastante chula además sobre preparación de cruzado post-lesión, en esta misma línea habían diseñado en su universidad una máquina, pero además una suerte de mecánica de ingeniería, y la máquina estaba diseñada para que tú metieses la pata de una rata viva, o sea, tú ponías a la rata y la máquina era una fantasía donde le metías la pata a la rata y lo que hacía la máquina era romperle el cruzado, o sea, generarle una fuerza de desplazamiento, pero una flipada de máquina guapísima solo para romperle el cruzado a la puta rata. Y era para ver luego el proceso de recuperación del cruzado con distintos tipos de carga, con cargas excéntricas, con no sé qué, y habían diseñado una máquina solo para romper el cruzado de la rata, que yo estaba viendo el paper y diciendo, Hostia, no lo puedo creer. Pero qué grande, tío. sí, increíble, ¿eh? Todo por la Esto es ciencia. lo más raro que he visto. Lo más raro que he visto Joder, es esto. eso es para patentarlo, ¿eh? Sí. No, lo tendrían patentado. Pero increíble, claro. digo. Estaba flipando. El parte cruzados. Sí. Para, gran valor y que pase la peña por ahí. El cruzadito se lo va a llevar a la máquina. ¿Fran? Pues es verdad que los experimentos, bueno, los artículos científicos más raros, a ver, quizás raros porque son en los que menos se respeta la ética, ¿no? Porque con los animales quizás eso que ha planteado Javi, entiendo que la ciencia no te lo va a permitir en humanos. Es decir, el rompecruzado no existirá un prototipo para hacerlo en humanos. No me jodas. Ya me chocó que existiesen en ratas. Ya dije, Pues en ese sentido, yo leí un artículo también que era básicamente un experimento social en ratas, ¿no? Para valorar el comportamiento en roedores cuando estos tenían todas sus necesidades básicas cubiertas y cuando no tenían todas las necesidades básicas cubiertas. Y me resultó bastante, pues bueno, bastante sorprendente pues que probaran ese tipo de experimentos sociales en ratas. Que las conclusiones básicamente es que cuando las ratas tenían todas sus necesidades cubiertas básicas acababan matándose, cuando tenían comida ilimitada, espacio ilimitado y demás, acababan matándose entre ellas
con comportamientos súper extraños. Y otro era niños pequeños, también sobre la época de los 50-60, de psicología clínica, donde básicamente intentaban generar diferentes tipos de miedos a los niños, y había algunos pues, que le instauraban miedos persistentes en el tiempo. Entonces también me resultó bastante raro. Entonces para mí los más extraños son los relacionados con la psicología social, la parte un poco más social, la comportamental. Porque cuando yo leo esos papers digo, ¿en qué estará pensando el investigador para hacer este tipo de planteamiento y de metodología? Entonces, creo que ya te digo, con estos 3 casos que hemos visto aquí, entre... Sí, efectivamente, de esos... Dale. Que de esos en ratas, de psicología, de cuestiones psicocomportamentales, hay uno que básicamente se dedica a ahogar a ratas. O sea, y lo que hace es, para determinar la tolerancia al esfuerzo, meten a ratas en una especie de piscina de corriente. Primero las meten hasta un tiempo determinado y les quitan la corriente para que la rata sepa cuánto tiempo va a durar el sufrimiento, y a otras no. Y entonces lo que hacen es comparar cuando sabes cuánto dura el sufrimiento y cuando no sabes cuánto dura el sufrimiento, cuánto resistes para ahogarte. Y lo que hacen es tirarlas hasta su límite, hasta ahogarlas, solo para determinar que cuando sabes lo que te queda de sufrimiento, la tolerancia al esfuerzo es mayor. Entonces, de estos de psicología en ratas de los años 50 hay cosas que dicen, madre mía. Los comités de ética... No estaban, no existían. No existía, eso no había de eso. Con la rata torturada, ojalá, joder. Sí, de esos hay muchos muy guapos. Pues nada, cuando queráis poner un entrenamiento de sufrimiento a un deportista, decir cuánto va a durar, pero de mentira. Luego va a durar más. Pero nada más que por eso se va a esforzar más, y luego cuando llegue el momento dice, no, que era broma, que seguimos. O otros 20 minutos. Series. 27 series. Eso el comité de ética no lo aprobaría. Bueno, Javi, aparte de estudios random con ratas, cuéntanos un poquito sobre tu trabajo en la Real Federación Española de Boxeo, que estáis ahora por Sierra Nevada, los juegos justo terminados. ¿De qué se trata tu responsabilidad ahí, o cómo sueles desempeñarla con deportistas de tan alto nivel y que han conseguido, de hecho, tan buenos resultados en los juegos? Que, por cierto, enhorabuena por todos los que clasificaste y por todo lo que habéis sacado por ahí. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo ahí. Pues mira, yo en principio, cuando entré en el equipo, entré para encargarme exclusivamente del área de fuerza, que es lo que he estado haciendo. Yo estuve 2 años con ellos, luego salí otro casi par de años para fundar mi empresa y volví en 2020 hasta, este último ciclo olímpico. Y desde este año, desde esta temporada, me encargo tanto del área de fuerza como de la programación del entrenamiento cardiovascular. Entonces, actualmente, yo soy un enfermo del ejercicio correctivo, porque voy a muerte con la frase de eres tan fuerte como tu eslabón más débil, y lo cierto es que la defiendo a capa y espada. Entonces, de la mano de Jorge, que es el fisio que ya está aquí varias veces, les hacemos, tanto él por su parte como yo me empeño en hacer una parte bastante grande de trabajo de movilidad y ejercicio compensatorio, que lo utilizo a modo de activación, y lo que voy haciendo es alternar los distintos eslabones débiles que pueden tener, que en el caso de los boxeadores son pues región craneocervical, esas estructuras sobre todo subacromiales, trabajo de interescapulares. Necesitamos una región media fuerte, sobre todo la transmisión de fuerzas en rotación. Necesitamos unas caderas firmes y que transmitan mucha fuerza concéntrica en rotación interna, y necesitamos un tobillo elástico y reactivo. Entonces voy alternando, aparte de una estabilidad cúbito-radiocarpiana en condiciones para esa asimilación de fuerza a los impactos. Entonces, en las distintas sesiones lo que hago es movilizo o intento dar una parte de movilidad a las cadenas musculares que más tienden a sobresolicitarse, como es esa cadena cruzada anterior, esa cadena maestra anterior, por las posiciones de boxeo y por la sobresolicitación de esas acciones de golpeo o empuje, a movilizar esas caderas en rotación, a que la torácica se mueva, a integrar patrón respiratorio, a trabajar todos estos eslabones débiles que hemos dicho. Y luego yo
soy un gran defensor del entrenamiento de fuerza. Voy a tope con que debería ser el eje vertebrador del entrenamiento y a partir de ahí desarrollar el resto de las manifestaciones de la condición física. Entonces, ahora estamos haciendo 4 días de preparación física, los 4 días trabajamos fuerza, aunque no mismos volúmenes, no mismas intensidades, voy periodizando. Y complemento el trabajo cardiovascular en función del momento de la temporada en distintos rangos del umbral, del espectro cardiovascular. Así a grosso modo. A grosso modo, ¿no? Vamos a meternos un poquito, podríamos meternos un poquito con el tema de hombro, que creo que es una articulación interesante en boxeo y que además tú tienes bastante dominio sobre ella. Si tú llegas a un equipo nuevo de boxeo, por ejemplo, llegas al preparador físico a un equipo nuevo y tienes que evaluar hombros, riesgo de lesión en el hombro o qué tal está el hombro, en general una evaluación tanto de niveles de fuerza como de calidad de movimiento, como de movilidad, como de, ¿no? ¿Por dónde empieza o qué es lo que harías con los deportistas para tratar de hacer esa evaluación? Pues la verdad es que si tengo que evaluar empiezo bastante más abajo, dado que estamos hablando de todo ese complejo articular del hombro donde integramos con la región torácica. Lo primero empezaría evaluando la función respiratoria y la funcionalidad del diafragma. Si hay un diafragma disfuncional, hay una parrilla costal que no va a tener movilidad y viceversa. Valoraría movilidad torácica, valoraría el ritmo escapular, valoraría rotación interna y externa del hombro, sobre todo externa porque interna un boxeador va a tener, pero externa probablemente esté limitadita. Valoraría el movimiento integral de estos segmentos en todo el rango articular, sobre todo cómo funciona por encima de la cabeza, que es donde nos va a empezar a cantar, si no hay movimiento, la región lumbar y las estructuras lumbalgicas para compensar. Y a nivel de activación, valoraría los rotadores externos, sobre todo en control excéntrico, porque al final no vas a golpear en neutro, vas a golpear en rotación interna para acumular movimiento y por tanto aceleración y fuerza en impacto. Es decir, la rotación interna va a existir, la elevación y anteriorización del movimiento del hombro va a existir, la reducción del espacio subacromial va a existir, pero necesito que exista en el contexto de más control posible. Por tanto, necesito saber cómo de bien funcionan esos rotadores externos en control excéntrico, necesito saber cómo funcionan esos interescapulares ese rato manteniendo la escápula pegadita a la parrilla costal y controlando excéntricamente el campaneo. Y necesito saber cómo de fuertes están esos erectores para compensar todas las fuerzas de flexión que van a someter. Y si puede ser un poquito de trabajo de percepción o de valoración de ese posicionamiento articular, de la capacidad para descender el hombro contra esas fuerzas de trapecio superior, pues estaría estupendo. Incluso entrando un poquito más en detalle, mira, tengo algo de curiosidad. Yo cuando estuve mirando mucho, por ejemplo, cuando estaba en voleibol allí en China, pues hombro es algo a lo que estudié bastante, porque básicamente tenían bastante, siempre había algo de lesión, había algún operado y al final algo que tienes que prestar mucha atención, ¿no? Te pones a mirar protocolos de valoración de la movilidad, de rotación interna, rotación externa sobre todo, y pero hay distintos y cada uno tiene un criterio y cada uno tiene unos estadísticos y dice, ¿yo ahora cuál cojo, no? Había tanto, por ejemplo, puedes valorar activo o puedes valorar pasivo, puedes valorar pasivo hasta que la cabeza del húmero se movilice o hasta que tú la notes visualmente en vez de a nivel táctil o hasta que el deportista le duela, permites la compensación, no la permites porque la compensación al final es un movimiento teóricamente natural y que van a hacer en campo, o no la permites porque entonces no estás evaluando ciertas estructuras que son las que quieres llevar al límite y ver qué movilidad tiene en ella. Entonces, por ejemplo, tú, ¿cuál adoptas o si tienes tu propia o cómo lo haces? Yo me voy más a las últimas definiciones que has dado y las hago un poco también mías, ¿vale? Le saco mis propias conclusiones. Es decir, yo permito el movimiento natural porque lo cierto es que no creo o no considero que los movimientos aislados, puros, me den una información muy real cuando nos movemos en cadenas cinéticas complejas. No considero que valorar la rotación interna del hombro con la escápula fija hasta que hay una movilización táctil, que lo que están notando es cambios de presión sobre el tejido, desde la cabeza del húmero hasta los tejidos más superficiales. No creo que eso de forma aislada me dé una gran información respecto a lo que va a pasar cuando esté a alta velocidad, rotando el tronco, alando la escápula.
No me lo creo. Entonces, yo cuando valoro a nivel visual, permito que exista un movimiento fluido y natural, y lo que hago es comparar el movimiento fluido y natural de uno con el otro, ver si hay asimetrías, porque fluido y natural en un lado tiene que ser lo más parecido al otro. Quiero ver un movimiento, insisto, fluido y natural. Y fluido natural es, quiero que un movimiento se desarrolle en la escápula, que el hombro acompañe, que si hay una antepulsión de la cabeza del húmero haya cierta elevación del muñón del hombro. Quiero que todo pase de forma sinérgica y fina. Lo que intento buscar, lo que busco son movimientos aberrantes. No quiero una cabeza del húmero que aparece hacia adelante de repente sin ningún control. No quiero una escápula que se queda fija o que se ala grotescamente. Yo lo que busco es que ya que el movimiento va a pasar mal, o lo que consideraríamos mal, es decir, que va a haber presión articular en rangos exigentes, quiero ver qué pasa de forma controlada. Quiero que todo vaya armónico, quiero que todo vaya con un poquito de ritmo, con vida. En base a eso, si no veo algo que se sale grotescamente de las alineaciones articulares normativas, no le doy excesiva importancia. Es decir, entiendo que mis boxeadores y tus jugadores de vóley van a tener una anteriorización superior a la nuestra, que van a tener una reducción del espacio vacuomial porque tienen un trabajo muy heavy por esas posiciones. Lo que quiero ver es que eso pasa con fluidez. Entonces, no valoro ángulos, no utilizo oniómetro, no. Lo que utilizo es táctil y visual y quiero ver algo simétrico y rítmico. Quiero el movimiento limpio. Por curiosidad, cuando te pones a buscar o a leer sobre protocolos específicos o sobre temas específicos del hombro, al menos lo que a mí me pasa es que casi toda la ciencia que encuentro está hecha en los deportes donde entiendo que hay más financiación o pueden generar un poquito más interés en el público, que es béisbol y natación, ¿no? Entonces casi todos los estudios que se publican sobre esa temática están hechos en esos deportes. Evidentemente hay en otros deportes, pero no es tan frecuente. Y la sensación que me da es que dentro de esa articulación las compensaciones, como bien has dicho, se entienden como algo normal, ¿no? Entonces, entienden ese rango de movimiento de rotación interna, rotación externa, lo entienden como un arco en general, ¿no? Y, oye, pues, mientras sea funcional, ¿no? Mientras lo que se... Creo que el término que utiliza es adaptaciones funcionales o compensaciones funcionales. Pues, oye, parece como que el hombro es una articulación que en función del deporte que haga se puede, digamos, adaptar de manera bastante específica, cosa que a lo mejor con la rodilla no sucede. El hombro sí que adapta su movilidad muchísimo al deporte que realiza. No sé si en boxeadores te das cuenta de que tienen alguna limitación específica en comparación con otros deportes. Pues mira, limitaciones que se pueden encontrar, sobre todo cuando entré, porque de verdad que es increíble cómo se adaptan los tejidos, y pese a la cantidad de horas que pasan aquí, a fuerza de darles 15, 20 minutos de trabajo al día, hasta hace no mucho, 2 días a la semana y ahora 4, yo entré y trabajaba con baldosas, y ahora son atletas con su capacidad de movimiento, con extensión sagital del hombro, que no la tenían. Entonces, la mayoría de las limitaciones suelen estar en la capacidad para la extensión torácica, la extensión sagital, para toda esa actividad que pase de quitarle tensión a esta cadena de cierre. Estoy de acuerdo con ese componente de que mientras las compensaciones sean funcionales no tiene por qué tener problema y que el hombro se adapta. Es cierto que si pensamos en biología evolutiva, tenemos aquí un sistema que es como una pelvis abierta y que está diseñado de lujo para braquear o para manipular. Puede adaptarse a lo que le echemos, a lanzar, a rotar interno, a elevar el hombro, a antepulsar. El problema es que hablamos de deporte de alto rendimiento, que es que tienes que adaptar a una cantidad de estímulo enorme. Y un poco de estímulo activa la respuesta celular, una cantidad un poquito mayor la acelera, más estímulo todavía la puede llegar a inhibir y demasiado estímulo puede llegar a deteriorarla. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, el hombro se puede adaptar a casi todo, pero es cierto que la cantidad de carga que le damos al rendimiento, en la mayoría de los casos, va a requerir como poco que le demos un poquito de compensación a esa carga. O eso creo yo. Dale, Fran, que te veo ahí. No, simplemente estoy muy de acuerdo con esa interpretación.
y quería abrir otro melón. Carlos, no sé si tú tienes algo más en el tintero, algo que quieras sacar sí o sí, porque cuando abra este melón a lo mejor nos llegamos un rato hablando. Y es sobre mi Visto lo regalo de visto, Reyes. visto lo visto, quiero que abra ese melón y da igual lo que haya por ahí. Javi, yo también soy un... A mí la articulación del hombro, la verdad que me gusta muchísimo y siempre he estado buscando diferentes formas de trabajar esa parte móvil y esa parte estable en diferentes deportes. Y desde hace unos años, pues empecé a probar todo el trabajo con mazas, ¿no? No sé si supongo que conoces diferentes tipos de mazas, pues desde las Indian Clubs, las Persian Mills, las Clubel, que son un poquito más pesadas. Entonces, al final, yo en mi cabeza tengo una definición de maza que, aunque la parte filosófica es muy profunda y cada maza tiene su componente un poco más tradicional, de la región donde se fabrica y demás, pero principalmente es la longitud de la maza y la forma que tiene la maza que va a condicionar el cómo vuela y cómo se mueve. Pues yo estos reyes ya os lo voy a enseñar. Me han regalado, parece como un bate de béisbol, ¿no? Pero es bastante funcional, mide 1 metro, no tiene las medidas reglamentarias de lo que son las mace lifting, ¿no? Las mace bell, que tienen como una especie de kettlebell al fondo, pero bueno, se le pueden poner discos pequeños, tiene la anchura de los discos olímpicos, que para los discos de 1 kilo, 0,5 y hasta 2,5, pues va bastante bien. ¿Qué opinas de este tipo de materiales? Porque lo que viene siendo la ciencia, no hay mucha investigación con este tipo de estos tipos de materiales. ¿Lo has visto? ¿Lo utilizas en tu centro? ¿Te parecen interesantes para trabajar la articulación del hombro en diferentes planos? ¿Para la parte de movilidad, la fuerza? No sé. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Voy por partes de las respuestas. Las he visto, la conozco, he trabajado con ellas, no tanto como me gustaría. Y de hecho, ahora mismo estoy en negociaciones con mis socios para derivar una parte del presupuesto en comprar unas cuantas, aunque sea para usarlas yo, porque me gustan mucho. No hay ciencia. Yo creo que son demasiado nuevas o están entrando demasiado, hace poco que han entrado en el sector, aunque la verdad es que están pegando fortísimo en algunas áreas del fitness, como para que se empiece a investigar, pero muy probablemente empiecen a salir papers prontito porque es un material súper interesante, se está usando mucho y está teniendo en patología de hombro unos resultados súper chulos. Además tiene todo el sentido. ¿Qué opino? Opino que nos está pasando lo mismo que con cualquier cosa que sale nueva en fitness o en fisioterapia, que ya para todo. Ya clases íntegras de 1 hora y media trabajando con la maza. Y solo maza. Yo entreno mazas. Igual que el que dice entreno halterofilia o yo entreno boxeo, yo lo que entreno es carrera. Muy bien, amigo. Te vas a especializar de puta madre y vas a dejar de darle trabajo a un cerro de adaptaciones o a un cerro de estímulos que le tendrías que estar dando para enriquecer tu contexto cognitivo. A tope contigo. Aparte de eso, como herramienta para trabajar la articulación del hombro y la estabilidad de la región media y sobre todo la integración de esto para lo que estamos diseñados, que se ve en el vóley, que se ve en el boxeo, que se ve en el béisbol, que es que estos tienen que aplicar mucha fuerza, pero en movimiento, porque para eso están, y generar una alternancia dinámica, un control de concéntrico a excéntrico de la cadena anterior a la posterior, súper rápido y súper fluido, de una sinergia y de una cadena muscular súper chula, que tiene que transmitir mucha fuerza desde la reactiva de los pies a región media o región torácica, a un hombro que tiene que ser a la vez estable y móvil, acabando por esa cadena cinética entreabierta y cerrada, medio mixta, y esto nos lo reproduce súper bien, porque nos da trabajo en amplitudes articulares muy amplias, sobrecargando fases excéntricas, tanto en control de la rotación interna como de la rotación externa, y nos lo integra en toda la cadena de movimiento de la torácica, de la región media y de la región lumopélvica. Entonces, me parece una herramienta guapísima. Vas a gozar con ella. Voy a aprovechar porque ya te digo, ese material, yo cuando lo vi por primera vez, digo, ¿qué cantidad de posibilidades puede ofrecer un material tan sencillo? Entonces, cuando empecé a indagar un poquito si existía algún tipo de bibliografía, algo más científico sobre lo que podáis informarme, pues ahí encontré una barrera enorme. Entonces, por suerte, aquí donde vivo actualmente, que Carlos también lo conoce, hay un compañero de profesión que le mando un saludito de aquí a Pablo. Pues bueno, pues que él lleva trabajando con las mazas desde hace, pues, no sé,
20 años. Entonces, es una persona que esa parte de la experiencia y de la barrera cultural que puede tener, por ejemplo, los países donde se utiliza este material, como Irán, India, no sé, toda esa parte un poquito más asiática, que tienen ese tipo de materiales, pues claro, él ha estado viajando por allí, entrando en centros donde utilizan esos materiales e intentando, con su conocimiento científico, utilizar las mazas aprovechando toda esa parte práctica. Entonces, claro, cuando empezaba a hacer secuencias de movilidad con las mazas para trabajar X movimientos del hombro coordinados con X movimientos de los pies, con X transferencias de fuerza, pues dices, wow, aquí la ciencia tiene un limitante, porque realmente va a suceder lo que pasa ahora, ¿no? Todos los centros de entrenamiento ahora haciendo el swing mítico que se ve, el swing 360 que se ve en las redes sociales, pero haciéndolos con clubes que pesan 12 kilos y metiéndose 30 minutos de trabajo y a lo mejor el hombro pues le está metiendo más carga de la que está preparado para soportar por su diseño. Y ya te digo, creo que es un material que pronostico que en 2025 se va a hacer muy popular, pero que no sé si científicamente pues se podrán, por la complejidad de sus movimientos, se podrán hacer ciencia muy específica con él. Pero oye, me parece súper interesante y que gente como tú ya lo esté reservando parte del presupuesto para coger algunos, algunos ejemplares, pues ya es interesante. Completamente. ¿Tú cómo lo ves? Yo las probé y me gustaron, la verdad. Me sorprendió un poco, me pareció muy interesante para el tema de mucho de estabilidad de hombro en rango de movimiento amplios, además, y además con un control de la zona media que tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Entonces, para ese trabajo me parece que es muy, muy bueno. Y como decía Javi, además también el tema de tren inferior también tiene que estar un poquito involucrado y, digamos, coordinado con el trabajo de la zona media y el hombro para poder desarrollar los movimientos. Lo que pasa es que yo ahí no llegué tanto porque no cogí tanta técnica como para empezar, como para meter tanto peso como para que eso se viese evidente su necesidad. Pero creo que lo es, pero tengo pendiente darle un poquito más de caña y ver, de hecho, en algunos deportes como hasta dónde puede ayudar también en rendimiento, en readaptación, en prevención, en digamos, educación de esa coordinación zona media con cierta parte de cadera también que tiene y hombro, como me parece muy interesante para eso. Tengo que todavía que darle un poquito más de caña para integrarlo, pero lo tengo pendiente. Ya te robaré la maza esa que te han regalado los Reyes Magos. Lo que tenemos que hacer es ir a probarla, tío, y darle un poco de leña. Yo la he probado Y a probarla. poquita carga, habrá que ir a darle caña. Hay que ir a darle caña ahí a las barras, al parque ese que tiene de barra con solecito al lado de tu casa. Allí vamos y le damos caña. Javi, volviendo un poquito al tema de hombro en boxeo. Por ejemplo, hemos hablado de las valoraciones que haces, ¿no? Y el sentido de por qué la haces y por qué lo haces así. A partir de ahí, si detectas que alguien tiene déficits, por ejemplo, de movilidad, activación y una escápula alada o lo que sea, ¿cómo empiezas a hacer ese trabajo con un hombro que ya tiene cierto déficit y cierta estructura, digamos, alterada? ¿Por dónde sueles empezar? Mira, hay una frase antigua del que llamaban el padre de la osteopatía, el tal Andrew Taylor Still, que venía diciendo la estructura gobierna la función. Que esto, según han ido pasando los años, pues ha ido cambiando, luego es estructura y función están interrelacionadas, ¿vale? Entonces, veo un poco de ahí, me vengo a la parte más moderna, de estructura y función están interrelacionadas, y le veo, o siempre he visto poco sentido a, no, mira, yo primero trabajo la movilidad y luego yo trabajo ambas cosas a la vez. Y es verdad que las ordeno en la sesión, aunque a mi forma de verlo hay una línea muy fina entre que algo sea trabajo para mejorar la movilidad y que sea para mejorar la activación, porque tú estás haciendo un trabajo de movilidad y si es en activo hay una activación muscular de ciertos tejidos, ya sean los que quieres estirar o los antagonistas, pero alguien se activa. Y cuando estás trabajando más activación o compensatorio, pues vamos a pensar que lo determinante es que
lo que marca ahí la situación es que hay un componente de tonicidad o de respuesta muscular un poquito más alto. Entonces, yo me voy a lo primero que falla y suele fallar, que es necesito un serrato potente y activo que la escápula la pegue bien a la parrilla costal, y necesito unos rotadores externos que primero en acción concéntrica sean competentes en un rango medio, o sea, ni siquiera necesito que sean fuertes en ese rango máximo. Necesito cierta estabilidad integrada en el hombro, si no por encima de la cabeza, lo por encima de la cabeza que pueda llegar, y con estabilidad me refiero a simplemente que el colapso hacia rotación interna no sea algo rápido y violento, sino que su colapso proceda o aparezca de forma un poquito fluida. A partir de aquí, esto lo voy combinando con movilizar toda esa cadena anteromedial. Necesito esa musculatura pectoral que dé un poquito de sí. Necesito un diafragma que funcione bien para que la torácica pueda extender, las costillas se abren y el raquis crezca para poder deslizar la escápula por la parrilla costal. Y necesito unos rotadores internos que cedan cuando yo pido pues, esas acciones de rotación externa o de extensión sagital. Y la progresión que sigo es la siguiente. Primero necesito un serrato competente, unos rotadores externos competentes en rango medio y unos rotadores internos que den un poquito de sí. En este plano, en un plano escapular, en línea media, por delante del cuerpo, donde la mecánica articular está bastante favorecida. Desde ahí la progresión que voy haciendo es, necesito que tu serrato no sea solo competente pegando la escápula en la parrilla costal, sino que cuando ese vértice inferior de la escápula empieza a deslizarse hacia anterior y hacia ascendente al hacer el campaneo, siga siendo competente. Es decir, necesito que trabaje en acortamiento y luego empiece a generar ese control excéntrico del campaneo de la escápula. Ahí necesito una sinergia con el romboides, que va a trabajar por cadena miofascial con el serrato de nuevo, tenemos el romboserrato, entonces empiezo a solicitar la acción del serrato en cambios de plano hacia la ABD o hacia la flexión del hombro. Empiezo ya no solo a pedirle a los rotadores externos que sean competentes en planos medios, sino que sean tan fuertes como puedan en rangos máximos, que además ese trabajo de isometrías o de potenciación en rangos máximos nos va a generar por inhibición recíproca a su vez esa apertura de los tejidos anteriores y de los rotadores internos. Y a partir de ahí el siguiente paso es ir integrando todo ese mismo control de la escápula y de la rotación interna por encima de la cabeza y integrar esos rotadores externos, ya no solo muy potentes en rango de acortamiento máximo, sino empiezo a pedirles que excéntricamente sean todos lo fuertes que puedan en situaciones de aceleración cada vez mayor hacia la rotación interna. Y de nuevo eso, paso de aquí a aquí. Claro. ¿Has probado alguna vez a hacer test con isocinéticas? Allí nos hacen en el CAR de Madrid. Y nos hacen test, además, está guay porque nos dejan ver la simetría entre uno y otro, si hay un decalaje muy grande entre unos rotadores y otros, y está bastante bien. Me da información muy chula para saber quién pincha por un lado o por otro. Pero con isocinética a diferentes velocidades de rotación, por ejemplo, o algo así, ¿habéis podido...? Podría ser no. interesante. Pues sí, interesante, por si a nivel excéntrico, por ejemplo, funciona bien a bajas velocidades, pero mal a altas velocidades, o a lo mejor se han vuelto, o sea, a través de la exposición se han vuelto tan buenos decelerando a altas velocidades, pero a bajas velocidades tiene incluso peor control o de la fuerza o similar. Podría estar interesante. Una pena, es verdad que en el CAR de Madrid no hay todavía una isocinética para hacer eso, pero podría estar curioso. Pues ahora, plantea el paper, ¿ves? Hipótesis. Así es como tiene que nacer la ciencia, tío, solucionando las cosas que no le encontramos solución en la práctica, si no, ¿para qué la queremos? Ha sonado el río, a ver si va agua. Solo me falta la isocinética para hacerlo. Un detallito. Un detallito de unos, no sé cuánto vale, pero muchísimos miles de euros. De unos 15.000 euros. Mazo pasta, más que una maza. Bastante más. Bastante más que una maza. Oye, un poco... qué fácil has explicado. Me ha gustado mucho el resumen final. Dice, empiezo un poco por aquí y termino por aquí, ¿no? Esa progresión tan lógica que lleva detrás ese conocimiento de lo que sería una progresión basada en la estructura del hombro y de todas las articulaciones adyacentes. Cuando tú llegas a un club o a un equipo de boxeo, ¿cuánto te cuesta
avanzar desde ese comienzo hasta llegar a trabajar de manera cómoda en esa fase final? Tú dices, te encuentras que son atletas que, hostia, que pueden trabajar eso perfectamente en 2 meses, 3 meses. Hay algunos con los que dices, wow, es que puede que no llegue al final de la progresión. No sé, ¿cuál es el terreno que te encuentras? Mira, como además, eh, por muy sano que sea tener unos rotadores externos súper potentes y que sean estables y capaces de trabajar por encima de la cabeza, si es una región o un rango de movimiento donde no tenemos una musculatura competente y llevas a un atleta de alto rendimiento allí, que a lo mejor llega, porque lo que tienen esta gente es que van sin freno, y si tú le dices, levanta el brazo, te va a levantar el brazo, se lleve por delante a quien se lleve. El problema es que si intentas ir demasiado rápido con esta gente, a lo mejor puedes y la cagas. Entonces, a mí me ha costado bastante tiempo conseguir llegar a estos rangos máximos, y bastante tiempo es, pues, os puedo decir que cuando empecé a venir de preparador, no venían ni siquiera a entrenar, venían 3. Venían Gabriel Escobar, Martín Molina y otro que se alternaba, que una vez era Manuel, pero no venían. Entonces, así estuve 6 meses. Cuando después de estos 6 meses, además, concretamente Martín tiene muy buena movilidad y Gaby está hecho de piedra. Cuando después de estos 6 meses Gaby pasó de estar hecho de piedra, empezaron a moverse un poquito, empezaron a venir más. Cuando ya vinieron unos cuantos, empecé a integrar trabajos un poquito diferentes. Un poquito. Porque este tipo de trabajos de eslabones débiles, de rangos máximos, de céntricos, aparte de requerir cierta técnica, son muy incómodos. Porque te estoy llevando donde eres más débil y estás más puteado y te estoy diciendo que intentes apretar. A esta gente que lo que le gusta es el boxeo, les desquicia. Entonces, si fuesen robots y fuese, oye, mira, estos estímulos 4 días a la semana, haces estas programaciones, estos protocolos que te voy a mandar para casa, estoy bastante seguro de que con la respuesta o la capacidad de adaptación que tienen los deportistas de alto rendimiento, entre 3 y 6 meses tendríamos resultados muy buenos. Como no es así y hay que pasar por el componente emocional, pues yo tardé mi añito y medio, 2 años en que la mayoría de ellos, o los más duros, estuviesen haciendo cosas en medias condiciones. Y ahora, después de casi 7 años que llevo con ellos, este último año les he podido empezar a integrar a todos, incluso a los jóvenes, que me han empezado a venir el año pasado y a los sub-22, y les he tenido que también meter en vereda. Incluso los jóvenes están empezando a hacer trabajo de arrancada olímpica con barra. Ahora ya son competentes a ese nivel, pero he tardado 4 o 5 añitos en que sean muy fuertes y muy firmes aquí, que les dejen de doler los hombros, luego que sean medio fuertes y medio firmes, pues por aquí a un brazo, luego a 2, pero con cargas que no fijen el hombro. Entonces, la progresión es lentita, sobre todo en este tipo de casos, porque hay otra serie de variables contextuales que, bueno, pues que limitan un poco. Que bueno, volvemos a estamos tratando con personas y no con Excel, números, papers ni estudiantes de la carrera a los cuales soy su profesor, le doy un crédito si se apuntan a esta investigación, lo cual no puedes ir siendo un dispensador y un copia y pega de papers a la realidad porque no te va a funcionar. Y además me recuerda mucho, hay por ahí una exposición o como una medio ponencia de Julio Calleja, el gran Julio Calleja. Algún día lo traeremos aquí al podcast, Fran, en el que además él, bueno, tiene experiencia en la NBA, sobre todo está especializado en recuperación, de postpartido, postentrenamiento y todo este rollo. Y decía una cosa parecida a la que, bueno, has dicho o al final has hecho tú. Decía, nunca te enfrentes a un jugador. Decía, si un jugador no quiere hacer X, no lo quiere hacer. No pasa nada, no te tienes que enfrentar. Y él decía, lidera no diciendo a la gente que tiene que hacer tal, sino, oye, ¿quién quiere hacer esto? Vosotros, ¿no? Yo estoy seguro de, o me juego yo la piel, mi pellejo, en que esto funciona y lo voy a hacer con los que quieren. Y cuando funciona, si es que funciona y de verdad soy bueno, porque si no me voy a mi casa y lo intento otra vez, pues al final aquella gente que realmente quiere rendir empezará a venir. No hace falta poner una pistola en la cabeza a la gente, ¿no? Porque además si la gente va ahí como si tuviese una pistola en la cabeza, va a hacerlo a media, si encima es un trabajo incómodo y que te lleva a esas partes, a esos puntos en los que no eres tan bueno, por eso necesitas trabajarlo, es un trabajo incómodo, a rangos máximos excéntricos ahí, que es verdad que es un coñazo.
que te da una sensación súper fea. Y cuando eres poco competente y tienes poca capacidad de producir fuerza en esos rangos, en esos regímenes de activación, la sensación es de todo menos bonita. Frustra muchísimo. Claro, entonces imagínate a alguien que no quiere hacerlo y le pone a hacer 4 días a la semana, 1 hora eso, y son deportistas de estos de como no a mí no apetece, pues voy a venir aquí a, yo qué sé, a mirar techo, ¿sabes? Mientras hago como que hago cosas. Así que me ha recordado eso, me ha parecido muy, muy interesante. Muy interesante. Si la charlita esa, si no la habéis visto, a mí me parece de lo mejor que hay. Juro que ya llevo 1 hora y media hablando de... O sea, el tío no para de hablar y es muy, muy buena. En esa línea, justo me parece que fue antes de ayer, leí un comentario por el que, bueno, el comentario era de Mike Boyle, que bueno, pues otra cosa no, pero experiencia tiene un montón en América y soltó una frase lapidaria, como suele hacer un montón de veces, y le llovieron una hostia a diestra y siniestra. Básicamente dijo, oye, una persona... un deportista amateur y un deportista senior dice, no tienen por qué tocar una barra para estar en forma. Haciendo un poco referencia, o al menos como yo lo entendí, criticando la dificultad implícita que tiene el manejo de un material como una barra olímpica. Entonces, se me ha venido un poco a la cabeza cuando has dicho, oye, pues ahora, después de X años, he empezado a trabajar arrancadas por encima de la cabeza y no lo he metido antes. Y claro, es que es verdad. Lo mismo que ahora hay el tema de las modas, o cuando de repente empezó todo el mundo a trabajar halterofilia, o entiendo que por el CrossFit, el uso de las barras olímpicas se puso tan de moda, vino una epidemia de lesiones de hombro, ¿no? Es decir, muchísima gente tuvo problemas y lesiones de hombro por hacer cientos de ejercicios por encima de la cabeza con diferentes tipos de cargas. Dominadas con keeping, halterofilia con barra olímpica, snatch con kettlebell. Entonces de repente empezamos a utilizar todo tipo de materiales y por encima de la cabeza. Y oye, me parece casi obligatorio que un entrenador, un fisio, un preparador físico entienda la dificultad propia intrínseca que tiene del uso de diferentes materiales, porque no es lo mismo trabajar por encima de la cabeza con una barra olímpica, ¿no?, de manera bilateral, que trabajar con una mancuerna o con una banda elástica o con otro tipo de materiales. Pero bueno, me resultó curioso porque le dieron hostias por todos los lados, básicamente diciendo, oye, que un deportista, sea amateur o no, pues que oye, que tiene que utilizar una barra olímpica. Digo, pues no sé, entiendo que a lo mejor no, ¿no? Pues voy te dirá, me sopla las narices lo que me digas, llevo a 17.000 atletas de todos los niveles, los pongo como mulas y vete acá. Exactamente, así. Totalmente. El cojito de las frases lapidarias, tío. Qué mago. Jaime, ¿alguna? Nos acercamos ya casi al final de la charla. No sé si hay algún caso que hayas tenido que te haya llamado la atención, o alguna cosa respecto, ya sea hombro, ya sea boxeo, que diga, oye, pues esto está curioso, esto es interesante, este proceso que hicimos aquí, esto que hicimos allá, que te apetezca comentar. Casos así curiosos. La verdad es que las patologías de hombro que hemos tenido en el equipo son más o menos todas las mismas. Casos curiosos en hombro, en términos generales, y que por ejemplo no los hemos tenido en boxeo, pero sí los tenemos en el centro, por desgracia, son los casos de esto que ahora se oye tanto, que yo creo que antes no se oía, que son los hombros congelados. Que es un melón de hombros guapo. Yo la primera vez que oí hablar de esta patología fue con un paper que se hizo muy chulo, además, que cogían a X sujetos con hombro congelado y para ver qué había ahí, lo que hacían era anestesiarlos, anestesia general, dejarlos dormidos y de repente con anestesia general el hombro así. Y entonces, coño, cambió el paradigma y dijeron, joder, ahí esto es neural, o sea, es una inhibición neural de la tensión de los tejidos, de la tensión capsular, Y se pasaron un poco de frenada. Y no, es solo neural.
Ya, solo neural, pero luego han seguido pasando los años y con la investigación del sistema inmune y de la respuesta inflamatoria han dicho, bueno, cuidado que aquí hay otras cosas. Entonces, los casos más chulos y más complejos de hombro que nos hemos encontrado son los hombros congelados, que son para darle una vuelta, porque es verdad que normalmente suele haber de base algún proceso traumático que ha generado que algo se dañe a nivel de cápsula articular. Y a partir de ahí, otra cosa que suele haber es ese contexto inflamatorio de base que va a hacer que la respuesta de tu sistema inmune sea diferente a lo que debería ser. En lugar de generar un proceso cicatrizar adecuado con cierta elasticidad, con una maduración de fibroblastos a mifibroblastos, lo que va a hacer es desencadenar un proceso de fibrosis a lo loco y un bucle de retroalimentación de aquí hay algo dañado, inhibo los tejidos para que el hombro no se mueva y se pueda reparar. Como lo inhibo, el hombro se mueve menos en un proceso fibrótico, fibroso más, sigue dañado, y le meto una tonicidad de cojones a los que fijan el hombro para que se mueva menos, se mueve menos, más fibrosis, y nos metemos en casos guapísimos. Entonces es muy bonito trabajar con esta patología cuando entiendes de qué va, pero esto es a lo que quería llegar. Veo casos por ahí de peña cogiendo hombros congelados y diciendo esto lo que hay que hacer es moverlo. Sin tener muy claro lo que está pasando ahí dentro. Entonces, de cara al trabajo con estas patologías, pues yo lanzo el salvavidas de primero informarse bien, ver qué está pasando, tener en cuenta que hay un componente multifactorial, que hay un componente inmune, que hay un componente neural, que hay un déficit de activación muscular, que hay un exceso de tonicidad muscular en algunos tejidos y que hay algo ahí de base que va a haber que arreglar antes o después si queremos que ese hombro salga. Pero al final la parte biomecánica no deja de ser muy parecida a la de cualquier otra patología de hombro. El problema es que en este caso, como en tantos otros, no todo es biomecánica. Por mucho que me guste y me gustaría que todo fuese biomecánica, no es así. Muy bien, pues además es verdad que implica también el tema de, porque normalmente en alto rendimiento si hay un pequeño daño, una alteración, algo que salta la alarma, se gestiona de forma inmediata, ¿no? Porque no se puede esperar, no puede esperar demasiado. Pero en otro tipo de poblaciones, a veces pues, las personas pues, pasan mucho tiempo con una misma lesión sin gestionarla de forma correcta y entonces ya empieza con todos esos mecanismos del dolor y todos esos mecanismos de lesión persistente o de dolor persistente, que ya empieza a cambiar un poquito todo lo que está ocurriendo. No es lo mismo una inflamación aguda que una inflamación mantenida durante meses y lo que genera eso también a nivel sistema nervioso central, a nivel sistémico. Entonces empieza a meterte ya en unos fangos distintos y muy curiosos trabajar con ellos, pero que otro berenjenal, otro melón gordo. Otro melón de los gordos. Fran, te veo ahí inquieto que te vas a comer microdinos. No, que va, para nada. Es que justo, tía, es verdad que lo del hombro congelado es una movida. A mí me recuerda mucho cuando. Porque cuando alguien le dicen a alguien que tiene hombro congelado, ese problema no es que haya sucedido hace, digamos, causa y efecto hace 3 días. Es decir, alguien no va al fisio porque tiene el hombro congelado. Normalmente, cuando le dicen que tiene hombro congelado es porque le han dicho 3 o 4 cosas antes y lleva ya bastante tiempo pues, con el hombro en la nevera. Y me recuerda mucho el tema de la inestabilidad crónica de tobillo. Es decir, cuando ya han sucedido una serie de lesiones, ha probado varios tratamientos y demás, al final está la inestabilidad crónica de tobillo, el hombro congelado, la fibromialgia, es decir, hay un saco de, de patologías, no sé qué coño hacer contigo, toma una etiqueta de una crucilla. Exactamente. Nos encanta Qué horrible. meter las cosas en cajones, ¿sabes? Y luego, al final, fíjate, tú has empezado hablando de que cuando valoras el hombro, valoras todo lo que hay alrededor del hombro. Es decir, que para que ese hombro congelado, pues está la caja torácica, está la zona lumbar, está la cadera, está el raquis cervical. Es decir, que hay una serie de articulaciones que conectan con el hombro. Pues, oye, que a lo mejor está bien echarle un vistazo. Pero es verdad que lo de ¡pum! Te meten la etiqueta de hombro congelado, te meten la etiqueta de fascitis plantar, inestabilidad crónica de tobillo y venga, para adelante. Sí. Yo ya casi cerrando, sí que os voy a pedir si tenéis alguna recomendación que hayáis descubierto en Navidad, que hayáis tenido
algo, recomendación ya sea de deporte, de entrenamiento, de música, de libros, de planes, de color de esmalte de uñas, de lo que queráis. Venga, empiezo yo y dejamos a Javi que piense. Yo voy a recomendar un ejercicio y voy a hacer un pronóstico para los centros deportivos. Voy a recomendar, bueno, sabéis lo que es el escardillo clásico de toda la vida, ¿no? Para el huerto, para cavar. Ah, Esa barrita pequeña que tiene pues, una especie de pieza de metal al final, de el forma azadón, en mi pueblo. el azahón, correcto. Creo que bueno, ese ejercicio implica un muy buen control de hombro, porque está haciendo un lanzamiento hacia adelante y luego traccionando hacia atrás. Y me da a mí que los centros deportivos, es decir, recomiendo a todo el mundo que cabe que utilice esa herramienta para poner a prueba su fuerza de lanzamiento en el plano sagital hacia abajo. Pero creo que en los centros deportivos nos va a tocar vivir la zona con un cajón de arena y diferentes tipos de azadones para que la gente se ponga fuerte cavando. Yo creo que eso ya lo he visto por ahí en India y en algunos centros, gente cavando como si no hubieran mañana. Y en los CrossFit Games de algún año lo meterán y pondrán a gente a cavar si es que no han cavado ya. Así que mi recomendación es darle una vuelta a todo lo que son herramientas agrícolas y probar el ejercicio de cavar con una azada. Ojo que si los centros de entrenamiento son un poco inteligentes. Yo he visto vídeos en YouTube de gente en el sudeste asiático que se hace unas casas, te pone ahí en la cámara y empieza a cavar y hace historia y se monta un casoplón que es flipante, tío. Pues van a montar un centro de entrenamiento que va a ser una constructora encubierta, tío. Jai, pasamos por ti. Pues yo voy a dar la recomendación que doy siempre, porque sigo pensando que no llega suficiente, y es, le estoy muy agradecido al CrossFit, que ha conseguido algo muy difícil, y es que un cerro de gente que no movía el culo entrene con intensidad y entrene fuerza. Maravilloso, CrossFit, te quiero, pero lo siento, los movimientos globales y complejos son una maravilla, son para lo que estamos diseñados y están muy bien, pero esto estaría muy, muy bien si nosotros nos moviésemos y viviésemos en un contexto parecido a nuestro contexto de desarrollo evolutivo. La realidad es que no es así. Vivimos en una silla, en flexión, quietos, con unos niveles de cortisol elevados, y entonces lo más probable es que la mayoría de nuestros sistemas de ajuste, ya sean mecánicos o sean fisiológicos, no vayan muy bien. Entonces, pasar de cero a CrossFit sin hacer un trabajo de ajuste de esos eslabones débiles, de esa estabilidad articular, de ese control motor, de una... Lo han llamado. Lo han llamado al teléfono. Esto es como cuando estaba el teléfono con la misma línea que la internet, que te llamaban y se piraba. Pues igual. Es que es así, lo han llamado, seguro. A ver, 101. Además que luego lo corté al carajo. Ya está. Se le ha quedado buena cara, ¿eh? Recorte de pantalla. Ha quedado resultón, tío. Hemos hablado de un montón de cosas al final. Sí, a ver, pero digo yo que entrenar otra vez. Ahí. Yo creo, a lo mejor se le han ido los datos o cualquier movida, ¿sabes? Que yo aprovecho y te digo ahora, que como ahora tengo que salir un poco pitado, yo voy a entrenar para las 8 menos cuarto, 7 y media, voy a intentarlo, pero 8 menos cuarto por ahí, cojo el coche. Si quieres venirte conmigo o nos vemos allí, por lo que me dice. Vale. Espera. Socio, te has quedado, la reflexión es brutal. Ha vuelto a morir. Mira, aprovecho y voy a hacer un experimento. Compartir pantalla, mira.
si hago así... ¿Qué me dices, compadre? ¿Qué pasa? Yo no veo nada. ¿No ves mi pantalla? Ah, vale, es que tengo que dar permiso. And you Taylor Steele. Ahí Muy está. bien, ¿eh? La frase de el diseño atiende a la función. La mítica. Ah, vale. Míralo, el pibe Osteópata. con un pedazo de fémur ahí. Tochaco. Hostia, tío. El Héctor García le ama. Sí. El diseño tiene la función. Está así, ¿no? Mira, que Entonces, he apuntado. O sea, se ha caído en el minuto, en la hora. lo tengo apuntado. Vale. ¿Sabes? No Vale. 04. Ya he vuelto. ¿Solo se me ha caído a mí? Sí. Habrá vaya, sido, coño. habrá sido los datos. Y yo que está en la montaña más alta de España, tío. ¿Qué quieres? ¿Sabes? ¿Qué quieres? No, aguanta una hora. Tampoco. Aguanta bastante. Que nada, estamos acabando con tu recomendación de CrossFit y estilo de vida. Que vas por ahí, pero no sé si te has acordado dónde se te ha cortado. Sí, me acuerdo. Que a nivel de Entonces, dale, porque yo se lo corto y listo. Vale. No es lo mismo mover una barra que una kettle, que una mancuerna, entonces requiere un aprendizaje. Por tanto, el consejo sería, vamos a darle un poquito de mimo al trabajo de ajuste, al trabajo compensatorio, a los eslabones débiles, para poder ser no solo más fuertes, sino estar verdaderamente más sanos y que la vida de nuestra capacidad física sea larga y útil. Pues magnífica recomendación por ahí. Magnífica recommendation. Yo no sé qué recomendar. Voy a recomendar el juego del calamar, que lo acabo de empezar a ver. Lo acabé ayer y me ha parecido muy guapa la serie. Muy guapa. Acabaste la primera. La primera temporada. Ah. La primera temporada. O sea, es que yo funciono así. Yo no tengo ni Netflix ni ninguna cosa. Entonces, yo veo 2-3 series al año que son las que todo el mundo habla a porrones de ellas y las veo un año tarde. Pero me gusta no estar enganchado todo el rato al HBO y al Netflix, ¿sabes? Entonces yo voy a tiro hecho. Y voy a recomendar otra cosa, y es que aquel que vaya a ver Gladiator 2 vaya con expectativa regulada a la baja. Estoy de acuerdo con tu recomendación. Eso van a ser mis recomendaciones. Y poco más. Sí, poco más. Ya está. Diría cosas de inteligencia artificial, historia, pero no, hoy me voy a quedar con esas. Van a ser de serie ITV. Entonces, las recomendaciones, por hacer resumen, son cuidarse bien y no hagáis ejercicio a lo loco, ve el juego del calamar y cava con un azahón. Pueden ser las 3 recomendaciones. Y cava con un azahón. Sí. Pueden haber sido las 3 recomendaciones más random y aleatorias que hayamos hecho ahora mismo, a excepción de la de Javi, que es la única que tiene medio sentido, tío. Carlos, yo creo que sí. Creo que sí. Tenemos, vaya. Con la de Gladiator estoy también muy... Le veo mucho sentido también, estoy de acuerdo con esa. Pues nada, equipo. Un abrazo enorme y muchas gracias, Jai, por por dedicar un poquito de tiempo en tu apretada agenda con saturación de oxígeno en el cerebro un poco disminuida por la altura. Aún así, has dado la talla más que nosotros. Así que muchas gracias por venir por aquí y un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. A vosotros por invitar, chicos. Un abrazo y un placer. Abrazo, Javi. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ni tan mal. Voy a encender yo un poquito mi luz por aquí. Ahí estamos. Estaba ahí hablando de cosas. No me lías mucho, Carlos, que tengo que ir... Eso ya os lo contará Jorge lo que es. Tengo que hacer un par de cosas con la criatura, que la tengo ya por ahí berreando debajo. Y avísame si luego quieres que nos vayamos a entrenar a las 8 menos cuarto o así. ¿Vale? Ok. Venga. All right. Bueno, chicos, Javi, mil gracias. Que se oye, Fran. A vosotros, un placer. Chao. Que nada, Javi,
Ya está, lo dicho. Vamos